Oli, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Amate Siempre. Hoy queremos hablar por experiencia personal de ambas sobre un tema que a veces no deseamos tocar, ya sea por miedo, tabú o simplemente no queremos hablarlo ni con las personas más cercanas. Esta es la soledad. ¿Es realmente algo negativo o podría ser una oportunidad de transformación? Estas son preguntas que nos vienen a la mente cuando pensamos en el término de soledad. Pero se han preguntado qué es realmente la soledad y cómo se manifiesta. Hay que aclarar que la soledad no es lo mismo que estar solo, sino que esta es un sentimiento que se manifiesta cuando uno está triste o angustiado, mientras estás con personas, amistades o familia, o sin compañía. Estas pueden ser ocasionadas por la pérdida de un familiar, una situación personal, así sea amorosa, o también familiar o de amistades. También la edad puede ocasionar la soledad, especialmente entre niños y personas de la tercera edad, trayendo también consigo a largo plazo efectos como la depresión, ansiedad y problemas de salud. Así que vamos a dar algunos tipos de soledad y los dejo con Cari. Súper. En nuestra pequeña investigación que hicimos, encontramos 7 tipos de soledad. Primero está la soledad emocional, que esta es cuando estás rodeada de gente, pero aún así sientes que nadie te entiende de verdad. Como si estuviera en una fiesta, pero tu mente está en otro lugar. Y no se trata de cuántas personas hay, sino de con cuántas tú tienes una conexión. Luego pasamos a la soledad social. Y aquí es realmente cuando no hay personas a tu alrededor físicamente. Tal vez te mudaste a una ciudad nueva y tus amigos se han alejado y es una sensación de como que te falta tu grupo, te falta tu gente o te falta tu tribu, por decirlo así. Tenemos también la soledad existencial y esta me causó un poquito de emoción, fueron sentimientos encontrados. Me sentí feliz de que me di cuenta que no era la única que le pasaba esto. A la misma vez no es necesariamente un pensamiento muy positivo, pero se llama soledad existencial. Y esta es un poco más profunda y es cuando a veces, usualmente en horas de la madrugada, tú te preguntas qué hago aquí y cuál es mi propósito en la vida. Y no siempre es mala, ¿verdad? Porque esto nos ayuda y nos empuja a buscar respuestas, pero me estuvo muy curioso que yo creía que era algo que solo me pasaba a mí y al parecer no, es un tipo de soledad. También está la soledad creativa, que esta es muy bonita, muchos artistas, escritores y soñadores la buscan y es básicamente cuando las personas buscan un espacio de silencio y de paz y de quietud en donde puedan crear, pensar, imaginar. Así que no es necesariamente una ausencia, es estar en presencia contigo mismo y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Esto también va muy ligado a otro tipo de soledad que es soledad elegida, cuando decides estar solo para recargar o para reconectar. No es un aislamiento, es un autocuidado. A veces es lo más sano que puedes hacer por ti. La número 6 sería la soledad impuesta y esta es un poquito más dura porque esta es cuando tú no quieres estar solo, pero la vida te ha puesto en esa posición. Puede venir por una ruptura, por una pérdida, por una etapa difícil y se siente como si te estuviesen dejando atrás. Y finalmente tenemos la número 7 que me estuvo muy curioso porque nunca la había notado, pero a medida que me puse a pensar, pienso que es verdad, sucede y es la soledad digital. Y dice, rodeados de pantallas, likes y mensajes, pero a veces más desconectados que nunca. Estamos conectados entre comillas, pero no estamos presentes. Y es una soledad muy actual y moderna. Y esta me encantó también porque no lo había pensado que sí es un tipo de soledad, sucede. Hay muchas veces que
A mí me preguntan, ¿has hablado con tal persona? Y es como que, ah, sí, yo les reaccioné a una story, más nada. Entonces ahí vemos que en realidad no estamos muy presentes, estamos entre comillas conectados, pero no presentes. Y esta me encantó. Entonces, ¿verdad? Ya que tenemos una idea de cuáles son los tipos de soledad, vamos a pasar con una pequeña reflexión, ya que a medida que hemos estado analizando estos tipos, nos hemos dado cuenta de que muchas ocasiones la soledad tiene mala fama, pero, ¿y si te dijera que también puede ser tu mejor maestra? Hubo un momento en mi vida, o varios, donde me sentí completamente pues sola. Al principio me costó aceptarlo, pero con el tiempo entendí que esa etapa me enseñó a conocerme más profundamente. Hoy queremos compartir con ustedes lo que aprendimos y lo que muchos también sienten, pero no dicen sobre ella. Por esa razón, pues cada una de nosotras contará un poquito de su experiencia con la soledad. En mi caso, yo siento que he pasado por algunos tipos de soledad. El de soledad impuesta no lo he tenido, bueno, sí lo he tenido, pero no por una pérdida como tal. Y realmente entiendo que en mi caso he pasado por la soledad en distintas épocas, como en la niñez, en la cual yo pensaba que, ay, ¿cómo explico esto? Este, que me sentía completamente sola y fue por Ujú, una situación que me pasó con mis papás ujú, y sentía que yo no tenía el apoyo de ellos. ujú, Entonces, yo sentía que yo tenía que convertirme completamente en una adulta a una edad tan temprana para hacerme ujú, cargo de mi mamá, de mis hermanos, ujú. y no fue fácil porque cuando me pasaba algo o cuando quería hablar sobre algo, no tenía con quién desahogarme. Exacto. Y se me hizo bien cuesta arriba porque ya de por sí, varias personas que me conocen, algunas personas pueden decir que yo soy tímida, otras pueden decir Ujú, que no. ujú, Y realmente en esa época me costaba hacer amistades. Me costaba también como que tener la confianza de hablar con otras personas. Ya no paso mucho por esto, pero antes se me hacía complicado decir o salir con personas, hablar o buscar ayuda. Y ujú, esto yo lo vine entendiendo cuando yo comencé la etapa universitaria, que fue en el ujú, bachillerato, que ahí fue cuando realmente yo me mudé completamente de Hormiguero para San Juan. ujú, Ya yo no vivía con mis papás, aunque los veía, pero no era lo mismo. ujú, Y yo decidí como que buscar un tipo de ayuda y no fue porque quise buscarla, sino fue por la indecisión de que yo sentía que yo no estaba logrando lo que yo quería. ujú, Yo realmente estudié una carrera que pues, al principio pensaba que era una cosa, terminó siendo otra. No me gustó lo que estudié y fue más porque me impusieron a estudiar esa carrera, porque entendían que si yo estudiaba esa carrera, yo podía desempeñarme quizás como escritora, porque uno de mis sueños también ujú, era ser escritora, ujú, pero no era yo, no, y no sabía qué hacer, porque realmente también me apasionaba el teatro, yo quería estudiar teatro. ujú, Y viene esta consejera de la universidad y ella me vio y me decía que ella veía algo en mí que era como si yo fuese un fantasma, como que yo estaba, pero no estaba. ok, Fui por algo, pero ella notó otra cosa que me hacía falta. ujú, Entonces ahí fue que yo le conté todo lo que sucedía desde mi niñez hasta ahora. ujú,
Bueno, hasta ese momento, pero Ujú, aún yo siento que arrastra un poquito de eso actualmente. Y ella me ayudó un poquito, como que a sacarme todo lo que yo sentía por dentro, porque eran tantas cosas que yo me guardaba que yo creo que ni mis amistades cercanas saben todo, porque ujú, yo no podía como que decirle eso. Y realmente, prácticamente yo me sentía sola, pero sola por eso, porque no tenía con quién hablarlo, con quién, hasta que ella pues me ayudó. exacto. Y me hizo también aprender a desenvolverme con otras personas. Yo creo que ese Ujú, fue el empuje de yo poder entablar una relación con amistades, con compañeros ujú, y desenvolverme ahora mismo, pues, en la persona que soy ahora. Y lo mismo fue cuando estuve en una relación, fue lo mismo. Yo estaba dentro de una relación, pero yo sentía que no estaba. Al igual con ujú, amistades, que a veces yo salía con amistades y sentía como que yo sé que podía contar con ellos, yo sé que estoy disfrutando con ellos, que ellos son parte de mi vida, pero realmente yo sentía que, pues, que si algo me pasaba o tenía que contarle algo urgente que quería que supiesen la opinión o que me aconsejaran, yo sentía que iba a ser un estorbo. ujú. Y fueron cosas que, pues, prácticamente se consideran soledad, pero tú no las entiendes hasta que pasas por ese proceso. Exacto. Y hay veces que pues todavía sigo con esos pensamientos, porque no puedo negar que no hay momentos que me pasé, pues, Ujú, pero sí, pero hay veces como la soledad creativa, cuando yo empezaba a escribir, ese tipo de soledad pues me ayudaba también a desconectarme, como que a imaginarme un mundo que yo quisiera vivir, explicar como que pues vivir esa historia de amor o esa historia de cuento de hadas, esa ujú. historia perfecta, como que era como que un tipo de mundo que yo misma creaba, pero que podía convertirlo a mi forma y a mi manera, y era como un tipo de escape. Exacto. Y pues, Pero me está curioso que pienso que a pesar de todo, ¿verdad? Porque son procesos que no son fáciles y especialmente ahora tú lo dices ya como cuando dicen ya está digerido, ¿ok? Ya eso, ya tú pasaste por todo ese proceso, pero en el momento no es así de claro ujú, ni es así de fácil entender lo que está pasando. Y a pesar de que tú dices que hay momentos en los que actualmente puede que llegue uno que otro pensamiento de ese tipo, ya tú estás consciente de qué es lo que está pasando y eso te ayuda también a tu poder manejarlo ahora. Y eso ayuda a tu poder decir, ok, esto es lo que me pasó hace un tiempo atrás, déjame redireccionarlo, déjame moverlo a este lugar. Y de verdad que fue un ejemplo perfecto de eso, de cómo esa experiencia se convirtió en un maestro para ti. ujú, O sí, sea, de ahí ya tú sabes explicarlo y manejarlo y eso es un paso gigantesco. Así que en ese aspecto, siéntete orgullosa de ti misma. Palmaditas en la espalda, porque de verdad que no es fácil, no es fácil. fácil. Y sé que la Thalía que era antes no es la misma de ahora. Y realmente me sentiría súper orgullosa de que sí pude salir adelante, que sí logré Ujú, lo que quise, que ujú, ay, ¿cómo se dice eso? Redirigí mi vida a lo que ujú, yo esperaba y quería. Cumplí ujú, la meta de estudiar algo que me apasiona. Y ujú, también sigo redescubriéndome, sigo conociéndome a través de este proceso. ujú. Y de verdad que había que pasar por todo esto para aprender de esa lección. Exacto, Y eso es lo que me gusta. definitivamente. Ujú. Así que volvemos. Palmaditas en tu espalda.
De verdad que sí, de verdad que sí. Y son, pues, así son las experiencias de la vida. Así es como uno va aprendiendo. Yo iba a contar algo, pero con algo que dijiste tú ahora, recordé otra experiencia. Así que voy a empezar con esa. Y fue que yo también tuve un momento en mi vida en que estaba con un grupo de amigos, que era con los que más yo compartía, y una persona en ese grupo cambiaba la dinámica a tal forma, bendito, no le estoy echando la culpa, esta persona no lo hacía con malicia, pero esa persona cambiaba la dinámica del grupo de tal forma que yo sentía que todos conectaban con esa persona y todos podían tener conversaciones entre todos ellos menos yo. Entonces, a mitad de salida, por ejemplo, por darte un ejemplo, vamos a suponer que esta persona llegaba y decía, pues tú juegas tal videojuego, todo el mundo lo jugaba menos yo. Entonces, de repente toda la conversación era en torno al videojuego y yo acá. Y digo que fue una persona porque yo me percaté que cuando esa persona no estaba, la dinámica cambiaba y los compañeros que se quedaban, pues sí, sí como que conectábamos, pero siempre llegaba esa persona y traía temas de conversación que yo no sabía nada. Y llegó un punto en que yo de verdad sentía esa soledad en medio de ese grupo de amigos. Entonces yo decía, diatre, no, porque vuelvo y digo, esta persona no era una persona mala, simplemente que pues sus gustos no pegaban con los míos y mis demás amigos eran como que el puente entre nosotros dos y yo me quedaba en el otro lado. Y, y yo llegó un punto en que yo dije, en algún momento esta gente van a parar de ser amigos míos. Porque que yo decía, no tengo nada, cada vez que traen esos temas de conversación, yo no tengo nada que aportar. Y eventualmente yo lo que hice fue que fui yo también hablando, empecé a como que a buscar esa voz interna. Y a yo también en el grupo de amigos, no solo darme la tarea de a veces decir, oye, pues no he jugado ese videojuego, pero ¿de qué es? Cuéntame. Como que yo darme la tarea de entenderlos a ellos y en ocasiones de yo también traer temas de conversación. O sea, fíjate, ese juego no lo he jugado, pero lo que tú dices me recuerda a esta película que vi. Y así poco a poco yo también fui abriéndome un poco más, pero también fue un proceso. Hubo un tiempo que ya yo ni quería salir con ese grupo de amigos. Porque yo decía, me siento tan sola y tan rara con ellos como si fuera un alien, hasta que yo dije, ok, vamos a tomar este giro. Y vuelvo y digo, cuando esa persona no estaba, pues como que era un poco más fácil, pero cuando esa persona llegaba y traía todos esos temas, ahí era que yo decía, ok, pues vamos a trabajarlo. Y me ayudó mucho y pues actualmente todavía me comunico con ese grupo de amigos. No ha pasado absolutamente nada, nunca me dejaron ni nada por el estilo, no me abandonaron, pero, pero de verdad que fue un proceso y sí, durante ese tiempo sí sentí ese tipo de soledad. Y en mi caso también yo aprendí que creo que esta era la otra parte de la que quería hablar. Creo que lo, men- lo tenemos en nuestra lista de temas para hablar, pero más adelante. Pero en el caso de la soledad elegida, pienso que es la más que yo uso por mi bienestar. Ya he aprendido a veces, hubo un periodo de tiempo en el que yo sentía que si a mí me invitaban a salir a un sitio, yo tenía que ir obligado. O si a mí me decían que vamos a ir aquí, después vamos a ir allá y después vamos a ir allá, que era como que una obligación, porque yo sentía que si yo decía que no, pues estaba dejando mala, ¿verdad? Dejando mal a esa persona, como que esa persona o me invitó o quería que yo le ayudara o que la acompañara y yo le estoy diciendo que no. Y
hasta que llegó un punto en que yo dije, hay veces en que decir que no y uno buscar una soledad, digamos, luego de una semana que fue bien cansón, o luego de un periodo de tiempo que tú dices, diatre, necesito un break para mí mismo, no está mal, no está mal tú decir que no. Y también aprendí a que no, tú no necesitas dar excusas. Hay veces que yo simplemente le digo a mi amistad, mira, de verdad que yo no tengo ganas de salir hoy y digo, necesito descansar. O sea, y casi siempre eso, casi siempre es que se acumula como que o el cansancio de la semana o que llevo un mes corrido trabajando full y de repente me invitan a salir y yo no, porque este break lo necesito para descansar. Y poquito a poco he aprendido que no pasa nada. Y otro detalle, las amistades y familiares tuyos que verdaderamente quieren lo mejor para ti, cuando tú les dices ahora no, no lo van a coger a mal, porque van a entender que estás buscando tu bienestar. Y de eso también me he dado cuenta. Persona a la que tú le digas, ¿verdad? Necesito un tiempo a solas, dame un momentito, no te preocupes, voy a volver a contactarte o cuadramos para otro día. Y que tú le digas eso y que de repente digan que no o se sientan ofendidos, es una persona que no está empatizando contigo. Pero en términos de todas esas soledades, pienso que esa es la más que uso y también fue un proceso, tomó tiempo yo darme cuenta de eso, de que no pasa nada malo al tú buscar ese tipo de soledad, ¿verdad? Y ahora lo pongo muchísimo en práctica. Ojo, no significa que yo no salgo. No es que siempre que me invitan a salir yo digo que no, no. Pero hay ocasiones en las que he dicho que no porque pues necesito buscar esa soledad para recargar energía, para recuperarme físicamente. Si fue, volvemos a lo mismo, una semana emocionalmente cansona, pues para uno recuperarse y uno escucharse también. Y no, y yo pienso que esa soledad es bastante importante también por eso, porque no es que tú te estás aislando, sino como tú lo estás haciendo Ujú, por tu propio bienestar. ujú, Y también es que cuando uno escucha la palabra soledad, siempre uno piensa en lo malo, pero no ve lo ujú, bueno que puede traer. ujú, Así que me encantó tu anécdota, porque me identifiqué también en otra cosa que me había pasado, especialmente en intermedia. ujú. Cuenta, Por lo cuenta. mismo que a ti, que yo no encajaba. Yo, para ese tiempo, pues, mi mejor amiga, estaba en un grupito y recuerdo que ese grupito era medio rockerito. Ujú, Yo no era rockera, yo era ujú. Team Believer. Me encantaba Justin Bieber. Yo era bien fresita. Era como que, no, como que ellos hablaban de rock, ponían rock y yo como que Y no, tú, y me sentía fuera de lugar. Y ujú, simplemente yo estaba en ese grupito por ella. ujú. Porque pues ella además de que le gustaba Justin Bieber, también tenía ese lado como que un poquito rockerito. Ok. Su estilo todo era rockero. Ujú, Pero en un momento dado cuando ya llegué a high school, como ya los gustos no eran iguales, pues ujú, yo dije, pues yo me distancié en un momento dado de mi mejor amiga. ujú. Actualmente todavía seguimos en comunicación, Qué solo que no bueno. nos vemos. No nos vemos Ujú, porque ella vive en los Estados Unidos. ok. Ah, y a veces lo que hacemos es que hacemos videollamadas o vemos películas y nos Ok. ponemos así al día. Este, pero realmente nosotras nos distanciamos en high school. Nos Ujú, veíamos y todo, hablábamos de vez en cuando, pero no éramos como unidas como lo fuimos en intermedia. Y de verdad que a mí me hubiese gustado por lo menos decirle, mira, aunque me gusta, pues
prefiero tu amistad y todo, porque es que yo la valoro mucho y ella sabe Ujú, que yo la adoro. Este, pero yo hubiese traído también, como tú hiciste, temas de conversación, como que ujú, buscar algo que tuviésemos todos en común para yo no sentirme un poquito excluida. ujú. Así que me identifiqué con eso. Pero a pesar de todo, de la anécdota que contaste, me encanta que se pudieron mantener en comunicación y que pudieron superar eso como amiga, eso es súper hermoso. Y tener una comunicación tan estrecha con una persona que ahora está viviendo en los Estados Unidos mientras tú estás en Puerto Rico, eso es bellísimo. Así que qué bueno que lograron, ¿verdad? Entre las dos manejarlo y a su forma pues poder reconectar, porque eso es bien importante. Y, ¿verdad? De ahí pasamos a varias preguntas y varias cosas que queremos analizar ahora entre las dos. La primera es ¿verdad? ¿Por qué normalmente las personas le tenemos miedo a estar solas? Entonces, hay muchas veces que esto sucede porque o le tenemos miedo al silencio, a veces tenemos miedo de enfrentarnos con nuestros propios pensamientos, a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar al estar solos, puede ser porque o la vida nos haya llevado por ese camino o, o hay veces, hay personas que dicen, no, no quiero estar este fin de semana solo en mi casa porque no puedo aguantar estar solo y le tengo miedo a yo estar solo en mi casa. Hay veces que la decisión la tomamos nosotros. Aquí también hay un punto súper importante que es también esa presión social que hay o esa regla no explícita y de que siempre tenemos que estar rodeados de alguien. Y durante esta semana yo fui a Ponderosa, yo creo que yo hablé contigo cuando yo estaba en Ponderosa, sí, que yo venía del trabajo y yo salí temprano, yo estaba cansada y yo dije, ay, yo voy a ir a Ponderosa, a mí me encanta Ponderosa. Y yo dije, ay, yo voy a ir a Ponderosa un momentito. Y fui para allá y yo tengo comunicación bien estrecha con mi mamá y yo le envié mensaje a pues me fui a almorzar a Ponderosa. Y cuando en la tarde mi mamá llegó del trabajo y se encontró conmigo, ella me dice, si tú supieras que yo estaba con una compañera de trabajo y ella me dijo que eso era muy bueno porque significaba que tú no le tenías miedo a estar sola en estos lugares. Y me dio risa porque al principio yo pensé, es que no es gran cosa, o sea, yo tenía hambre y yo quería comer, no es gran cosa, pero cuando tú te pones a pensar, le pasa a mucha gente y no es de extrañar porque está esta norma en la sociedad de que como tú vas a ir a un restaurante, ¿verdad? Que no sea fast food, tú solo. O para otras cosas, ¿cómo tú vas a ir al cine tú solo? Normalmente al cine uno va acompañado. Eh, y en realidad no es así. O sea, puedes ir acompañado a estos lugares, pero también puedes disfrutarlo pues, por ti mismo. De hecho, si no me equivoco, en el primer episodio que hicimos, nosotros hablamos de como que sal en citas contigo misma. O sea, vete tú solo a lugares, disfruta tú solo de lugares, porque hay muchas veces también que, ¿verdad? Tenemos que aprender a no sentirnos acaparados por estar nosotros solos en un lugar. No, y también esto va acorde con el capítulo anterior. También nosotros mencionamos eso del cine y de Ujú. lo que yo tuve de Chilis, que Ajá, todo va como que entrelazado. enlazado. Ujú, So, pienso que también es eso, como que es más bien la presión social que el miedo al estar solo, en mi pensar. ujú, Porque, pues, es que tú ves a todo el mundo acompañado. No es usual ujú, que tú veas a alguien solo. Y es como ponen a veces de memes en Facebook, en Instagram.
que a veces tú ves a una persona sola y lo graban como que con una cancioncita triste o como que Es extrañando a alguien. Y yo cierto, me es quedo como que, cierto. wow, o sea, Yo no no lo, solo. yo no lo había enlazado con ese tipo de meme, y es verdad. Sí, es eso. Yo pienso, por eso yo pienso que es más la presión social y lo que te Ujú, quiere enseñar las redes como un tipo de soledad que el mismo ujú, miedo, porque el mismo miedo lo generas tú mismo. ujú. No sé, Sí, yo lo entrelace de esa forma. pues yo no lo había conectado con eso, pero es verdad porque ese tipo de meme o chiste o de cuando una persona, eh, qué sé yo, está todo el mundo bailando y hay una persona que está sentado en una esquina y los cogen de punto Y, porque es como que está solo, no encaja y lo graban. Es cierto. y no, y ahora es como que, tú sabes, eso lo vi ahorita Ujú. o ayer, yo soy bien olvidadiza. Este, sobre la batería social. Tú sabes que a veces hay, nosotras, por lo menos, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, que llega un momento dado de que ya tú estás con el desespero de irte, pero Sí. tú mismo te aíslas porque realmente ya no sabes qué más hacer. Ya estás tan Ujú, cansado del lugar o literalmente de estar rodeado de gente que tú misma como que, Dios mío, me quiero ir, me quiero ir. ujú, Y tú mismo te encierras como que en ese tipo de soledad. ujú, Y no, o sea, las mismas personas también piensan que tú tienes que estar activo todo el tiempo. O sea, si ujú. estamos en un, no sé, en, ay, ¿cómo es que se dice eso? Quizás jangueando, por así decirlo. Ajá. Y estamos todos bailando, tú también tienes que bailar. Como que tú no tienes ese Ujú. derecho de estar, ay, no sé, estar, Sí, sí, entiendo. Y ahí podemos pasar a este punto de verdad, el aprender a diferenciar la soledad del aislamiento, de cuando nosotros lo elegimos versus de cuando es algo impuesto. Pero en el caso de nosotros elegirnos, a mí me pasa eso que tú dices, de lo de la batería social. También hay veces que yo me quedo como que, ok, necesito unos segundos de paz, necesito unos segundos de paz. Y, y en mi caso, yo he aprendido a también hacerle caso a mi intuición y respetar lo que ya mi cuerpo naturalmente me está diciendo. Si de repente ya yo estoy como que, fíjate, yo estoy cansado, ya yo me quiero ir de aquí, pues pensar, ¿por qué te quieres ir? Es porque ya hiciste lo que ibas a hacer, o sea, si fuiste a una fiesta, pues ya disfrutaste lo que ibas a disfrutar y pues ya estamos listos para irnos, o es por otra cosa, es porque no quieres socializar con nadie o no quieres hacer nada. Pero casi siempre me he dado cuenta que es más bien también nuestra persona diciendo, no, ok, pues llegué aquí, sé lo que tenía que hacer, y ya estoy cansado, ya me quiero ir. exacto. Y hay gente que Ay, tiene una batería social súper longeva, pueden estar todo el tiempo con energías bien altas, disfrutando, y pues esas personas también se conocen, esas son el tipo de personas que si una fiesta se acaba temprano, ellos dicen, me queda energía, vamos a seguir, vamos para otro lado. Pero es ¿verdad? Están escuchándose a sí mismos. Y es importante hacerse esas preguntas y uno como que pensar rapidito, como que, ok, pues yo creo que lo que necesito es unos minutos de tranquilidad, o yo creo que hasta aquí llegó el jangueito, o tengo energías para seguir. ¿sabes Depende de qué? cada persona. Exacto. No, y sabes que para mí, cambiándote un poquito el tema, aunque Ujú, tiene que ver con esto de diferenciar entre la soledad y el aislamiento. Nosotras hablamos ahorita sobre la soledad elegida versus la impuesta.
ujú, Y yo quería traer también que en el mes de agosto, que fue mi último trimestre de mi maestría, nosotros trabajamos con una fundación, se llama Living in Harmony, donde te habla sobre la soledad no deseada en ujú, niños y en personas de la tercera edad. Esto ujú, es porque a veces esos niños son abandonados, pierden a sus padres, ujú. y cuando los ponen en distintas casas, como que pues con tutores y eso, Sí. como que ellos no se encuentran solos, no tienen ese afecto de padre y madre, no tienen a alguien que Ujú, los entienda o a alguien que haya pasado por esa situación que ellos están pasando. ujú, Y fue algo porque yo había escuchado obviamente la palabra soledad, pero no lo que era la soledad no deseada. ujú, Entonces me gustó trabajar un poquito con ellos porque también te hace ver, pues, te ayuda como que a aprender más sobre la soledad como tal y cómo, qué tipo de ayuda ellos brindan. Porque ellos están, ujú, realmente ellos tienen la fundación en Santurce, pero ujú, ellos se especializan como que en toda la isla. Ellos van a escuelas, van a centros de envejecientes, porque pues tú ujú, sabes que cuando uno llega a una edad más avanzada, a veces esas personas son abandonadas por su misma familia, se sienten ujú, solos, no tienen su compañero de vida, o que ujú, no tuvieron hijos. Y pues ellos tratan como que de entrelazar a esas personas para que cuenten sus anécdotas, compartan entre ellos, les brindan también como una mascota para que no se sientan solos. Eso es algo súper bello, súper hermoso y también eso ayuda a que ellos no caigan en una depresión severa o un tipo de ansiedad ujú, porque ellos mismos brindan el servicio de psicólogos, tutores ujú, y esos consejeros que le puedan brindar pues, para salir de eso, porque eso también trae consigo un suicidio. ujú, Que muchas de estas personas se suicidan por eso mismo, porque están solos. Y ujú, eso te ayuda también como que a entender un poquito más sobre el tema. Y quería traer, ujú, que fue algo que yo descubrí en agosto de este año. Yo no veía el tipo de, pues, de la soledad no deseada como un tipo de soledad, sino como que una ujú. experiencia que no pasaba. Como que si se te muere un familiar, pues es como un luto, un Exacto. luto de pérdida, pero no como que algo relacionado a la soledad. Porque hay muchas personas que no salen de ahí, nunca Ujú. superar de una pérdida. Especialmente sucede mucho y pues de esto no voy a hablar en detalle, pero tú sí lo sabes que el año pasado fue un poquito caótico para mí Sí, y, y algo que yo estaba comentando con un profesional de la salud es que también ellos decían, para muchos de estos procesos es tiempo lo que uno necesita y es bien cansón porque uno quiere superarlo rápido, superar distintas cosas rápidas. Y él decía, no, tienes que darte tiempo. Como que a veces yo decía, pero es que yo estoy sintiendo esto. Y cuando me decían, ¿y cuándo sucedieron estos eventos? Y yo, hace 6 meses atrás, y yo, no ha pasado ni un año, tienes que dar tiempo. Y, y ese proceso es fuerte, que también ese tipo de soledad que de repente en casos de pérdidas de familiares pues llegó rápido en ocasiones. Hay otras veces que inclusive aunque sea un poquito más lento, ya tú lo vienes venir como quiera cuando sucede, te toma por sorpresa. No es tan fácil como buscar a alguien que esté ahí y ya. Es algo que toma tiempo y es bueno saber que hay distintos tipos de organizaciones como lo que tú dijiste, que te dan herramientas, pero también te dan esa ayuda profesional para tú poder irlo atando todo poco a poco. sí. Y es bueno saberlo y tenerlo como opción también porque tú no sabes qué personas están pasando por eso actualmente. Ujú. Y eso nos lleva, ¿verdad? Uno de los puntos que habíamos decidido discutir, que es, ¿verdad? Cuando la soledad se vuelve
un llamado de atención. Y aquí es bien importante uno saber identificar si lo que estamos haciendo es evitando ciertas heridas, si estamos utilizando la soledad como una herramienta para sanar. A veces podemos creer que el estar solos es una decisión madura, pero en realidad no podemos tampoco aislarnos al punto de que no quiero estar con nadie porque quiero evitar sentir algo y quiero evitar enfrentarme a ciertas situaciones. Eso tampoco es saludable. Y una pregunta clave es, ¿estoy disfrutando de mi soledad o lo que estoy es escondiéndome? Y es bien importante identificar eso, porque la realidad es que el estar solo no es sinónimo de estar triste. Hay muchas veces que el estando solo nosotros podemos obtener mayor autoconocimiento, podemos buscar claridad en ciertas situaciones, podemos redefinir nuestros vínculos del amor propio, eh, y puede ser algo bien positivo, pero si lo que estamos haciendo es evitar enfrentarnos a ciertas situaciones en donde en realidad necesitamos una ayuda de un profesional de la salud, necesitemos más recursos, pues no podemos aislarnos para evitar eso. Es importante ahí entrar en diálogo y buscar esas herramientas. Otras preguntas claves que teníamos son si me alejo de las personas porque necesito tiempo o porque tengo miedo a salir herido nuevamente. La paz que estoy sintiendo cuando estoy solo es algo real o simplemente estoy adormeciendo emociones que no quiero enfrentar. Son preguntas bien, bien clave. También como, por ejemplo, hay personas que dicen que estoy mejor solo, no necesito a nadie, pero en el Ujú, fondo como que es todo lo contrario, porque sientes como que el miedo del abandono, el miedo de ser rechazado, como hablamos ahorita con nuestras ujú, anécdotas. So, la soledad también se puede convertir en un tipo de armadura y no en un espacio de sanación. ujú, Ahí es cuando viene pues la soledad impuesta. ujú. Y, y lo sé, porque realmente a veces, pues, como mencioné arriba, bueno, al principio, pues me ha pasado, como Cari también mencionó ahorita, hubo un tiempo en que ambas nos aislamos y decía que estábamos bien, pero pues era mejor así en ese momento. Pero en realidad estábamos evitando enfrentar las heridas que todavía pues dolían. Ujú, Y la clave de esto está en ser honestos con nosotros mismos ujú, y buscar ayuda, porque buscar ayuda no es una debilidad, sino es una valentía y es algo ujú, para tu propio bienestar y para convertirte en una mejor versión de ti mismo. ujú, Por eso como que la reflexión personal que tenemos para ustedes es, en la soledad descubrimos cosas de nosotros mismos que no habríamos visto si el ruido externo seguía ahí. Aprendimos que no necesitamos llenar vacíos con otras personas, que eso es súper importante, ujú. sino aprender a llenarnos de nosotros mismos. Así que estás Exacto. solo Y, y estás contigo mismo. Y eso ujú, también vale. Aprovecha esos momentos de soledad como una pausa para sanar, para crecer, para descubrir nuevas pasiones. Y cuando llegue el momento de compartir con otros, lo harás desde una versión más auténtica de ti. Así. yay, qué bonito. Así que, ¿verdad? Para ustedes que nos están escuchando, ¿cómo viven ustedes ciertos momentos de soledad? Porque es algo que todos nosotros vivimos. Así que nos gustaría saber de su experiencia y recibir mensajes respecto a este tema. Si, ¿verdad? Este episodio resonó con ustedes, pueden compartirlo con más personas o con alguien que crean que lo pueda necesitar. Y nada, síganos para más reflexiones. Espero que les haya gustado y esto es Amate Siempre Podcast.
Chao.